para que gocemos plenamente de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó, nos sanará. Él que nos hirió, nos vendará. En 2 días nos sanará, al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué hará de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nube montañera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí por medio de los profetas, os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia, no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La diferencia entre el culto auténtico y el culto falso se nos presenta hoy en términos de eficacia. El culto auténtico es eficaz, produce efecto. El culto falso es ineficaz, se queda vacío. Esto lo encontramos en la lectura del profeta. Seguimos con el mismo profeta Oseas que teníamos ayer, donde el pueblo manifiesta una intención de volver al Señor, pero esa intención es completamente vacía. Y es vacía porque no están buscando una relación personal con el Señor. Se han dejado influenciar de tal manera por los cultos paganos, que así como los paganos entendían a sus dioses de acuerdo con los ritmos de la naturaleza, ellos pensaban que así como se da la sucesión de invierno, primavera, verano, otoño, así era la acción de Dios. Por eso ellos se plantean las cosas en esa perspectiva. Y así no es como se entabla una verdadera relación con Dios, ni siquiera una relación humana. Eso se puede parecer a lo que dicen a veces algunas personas, por ejemplo, con respecto de su pareja. Yo la conozco, eso se le pasa. Es decir, es algo como automático y no se tiene en cuenta el daño que se ha causado a la relación. Por eso Dios le dice al pueblo al final, a los dos reinos, Efraín es el reino del norte, Judá es el reino del sur. La piedad de ustedes es como nube mañanera, es como rocío matinal, se disipa. Es algo que no tiene consistencia. Y por eso es por lo que la palabra de Dios a ellos les resulta hiriente. La palabra de los profetas los hiere porque les hace ver que no son sinceros delante de Dios. Y en definitiva, el profeta les dice, de parte de Dios, lo que yo quiero es misericordia, no sacrificios. O sea, para Dios lo importante es que el ser humano sea compasivo, generoso, solidario con su prójimo y no que le venga a ofrecer incienso o animales o cosas, porque eso a Dios no le da gloria, eso a Dios no lo satisface. Nosotros podríamos multiplicar novenas, rosarios y de todo, pero en tanto no tratemos con respeto al prójimo, en tanto no pensemos bien del prójimo, nosotros no le estamos dando culto a Dios. Y todas esas cosas son, como dice, nube mañanera, rocío matinal. Eso salió el sol y no quedó nada. Por eso Jesús escenifica esas dos actitudes en dos personajes.
Los nombres que tengan los personajes es lo de menos. Ya los fariseos de aquella época no existen. Los recaudadores de impuestos de aquella época ya no son los de hoy. Cuando habla de publicano, el publicano no equivale a los empleados de la DIAN hoy día, no, son cosas distintas. Entonces, los nombres de las figuras no son lo que interesa. Lo que interesa son sus actitudes, que es lo que Jesús nos quiere señalar. Son dos que suben al templo a orar. Uno ora para sí mismo y se presenta delante de Dios como una maravilla. Yo te doy gracias porque no soy como los demás. Yo soy aparte, yo soy especial, yo soy único. Esos otros son ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como ese publicano que está allá atrás. Él, como dice Jesús, teniéndose por justo, se siente seguro de sí mismo y desprecia a los demás. Su piedad se caracteriza por eso, su presunción de ser santo, su seguridad en sí mismo y su desprecio por los que no son como él. Además de eso, hace alarde de una piedad excesiva. Ayuno 2 veces por semana. ¿Ustedes se acuerdan que comentábamos en una ocasión anterior que el ayuno había sido establecido en la ley de Moisés una vez al año? Una sola vez al año. Los fariseos la multiplicaron y la pusieron 2 veces por semana. Y pago el diezmo de todo lo que compro. No había que pagar el diezmo. Es como si nosotros fuéramos a pagar IVA de todo hasta por respirar. Ya eso suena excesivo, pero es que Él quiere presentarse delante de Dios tan bueno que Dios le queda debiendo. A Dios no le queda más que aplaudir. Dios no tiene nada que ver en la santidad de ese hombre que presume de ser tan santo. Dios es mero espectador de semejante espectáculo maravilloso de santidad que Él quiere presentar. Es decir, Dios allí está sobrando. En cambio, el otro se mantiene a distancia porque se siente que no es digno de acercarse a Dios. Luego, ni siquiera levanta la mirada al cielo porque siente vergüenza. Está avergonzado de su pecado. Pero al mismo tiempo manifiesta arrepentimiento y le pide a Dios que tenga compasión de él. Este lo necesita todo de Dios. El otro no necesita nada de Dios. Este necesita todo de Dios. Y al final dice Jesús, este regresó a su casa justificado, porque se lo pidió a Dios. El otro regresó tal cual como vino, porque él no pidió nada, él no necesitaba de Dios. A pesar de que esto pudiera parecernos una especie de caricatura,
Sin embargo, puede ser algo muy real, porque no falta en nuestra vida la ocasión de que nosotros nos sintamos superiores o mejores que los demás. No falta en nuestra vida la oportunidad en que nosotros sintamos desprecio, desdén y descalifiquemos a los demás porque no piensan como nosotros, porque no son como nosotros, porque ellos son superiores. Eso lo que hace es invalidar el culto. Todo lo que se haga en relación con Dios que no tenga en cuenta la misericordia es un sacrificio vacío. Rocío matinal, nube mañanera. No tiene consistencia alguna. El objetivo del verdadero culto a Dios es hacernos tomar conciencia del amor tan grande que Dios nos ha dado. Recordemos el caso de la deuda, aquella que vimos esta semana, aquella deuda impagable, porque es que Dios nunca pensó en que le devolviéramos el amor que Él nos da. Él lo que pensó fue en que nosotros lo transmitiéramos a los demás. Así que esta Eucaristía que nosotros celebramos todos los días, las oraciones y prácticas de piedad que nosotros hacemos por nuestra cuenta, la lectura de la Biblia, todo eso está orientado a que nosotros cada vez seamos más misericordiosos. Quiero misericordia, no sacrificios. De nada valdría, por ejemplo, que uno se metiera en el zapato un grano de maíz o una piedrecita o incluso una tachuela para que le mortifique a uno la vida a cada paso que dé. Eso no le agrada a Dios. En cambio, a Dios sí le agrada el ejercicio de misericordia y de compasión, de comprensión y de ayuda que nosotros hagamos los unos con los otros. Por eso, en la Eucaristía nunca podemos perder de vista que Jesús nos está diciendo siempre: yo me entrego por ustedes, hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío.